Que Dios es bueno, amén. Aleluya. Yo sé que Gloria a para los Dios, estudios, aleluya. yo digo algo, siempre lo he dicho allá, y ya lo decimos en la iglesia de Santo Domingo, que el que va a un estudio sin apuntes, sin cuaderno, no fue a nada. Sí, porque le aseguro que más del 80, 85, 90% de lo que se habló aquella vez, ya no nos acordamos hoy día. No se nos queda. Amén. Así es. Gloria a Dios. Es que vayan al colegio sin cuaderno. Vayan al colegio sin cuaderno. Y cuando lleguen al examen, cuando le toque el examen, ustedes se acuerdan todo, lo tienen todo en la mente. Y cuando le den el examen, a ver si es verdad que le queda algo. Aleluya. Y lo ve en el grupo ahí. ¿Lo ven en el grupo? Lo escucho ahí. Ay, aleluya. Y aún estando en el grupo, estando en Facebook, estando en YouTube, muchas veces escuchamos y no tenemos unos apuntes para ir escudriñando y chequeando todo lo que nos están diciendo. Gloria a Dios, aleluya, aleluya. No tenemos así, y diga, mira, el varón dijo tacita, vamos a decir verdad que ella así. Porque eso que, como la vaca, que son rumiantes, tienen siete estómagos. Y de un estómago pasa al otro, y después al otro, y después vuelve y lo sube arriba. Y vuelve ahí y lo digiere. Chinga, chinga. Así tenemos que ser nosotros con la palabra. Cuando nos dan algo, chequearlo, analizarlo, escudriñarlo, mirarlo. Y volver otra vez, no entendí, déjame Gloria a mirar Dios, cómo es. aleluya. Porque él dijo tal cosa, pero no lo entendí. Déjame ver, Señor, dame entendimiento, a ver si es verdad que es así, como lo dicen, o si no es así. Amén. Entonces, nos quedamos en 2 de Timoteo 3, del 15 al 17. Pero antes de, para probar, ¿verdad? ¿Quién me puede dar un pequeño resumen de lo que hablamos ese martes? Esto va para Facebook, ahorita dice el pastor, me dañó la grabación. Un pequeño resumen, ¿qué hablamos nosotros? Fue basado todo en la palabra. En la que palabra. el que no escudriña la palabra. Hablamos varios puntos. Se nos quedaron algunos cuantos. Sí, que toda escritura es inspirada por Dios. Es lo que nos guía el conocimiento. La palabra de Dios. Que decíamos que el enemigo tiene conocimiento de la palabra. Que lo usó como una espada en contra de Jesús. Y Jesús con la misma palabra tomó su espada también, ¿verdad? Libro de Mateo, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 12. Que es la guía del cristiano. Si el cristiano no lee esta guía, está perdido. Decíamos también que Daniel, cuando el enemigo sabe lisonjear al pueblo, a un ministro de la palabra, dándole lisonja, subiéndole el ego, su vanagloria. Amén. Cómo él lo hace caer, cómo él lo seduce. Porque no hay una cosa más peligrosa cuando tú eres un ministro tremendo, varón, óigame. Está el cielo del Altísimo. Ese ego sube allá arriba. A Pablo se le dio un aguijón para eso mismo, para que no se le sobresaltase. Señor, pero quitas, básate en mi gracia. Gloria a Dios, O sea que yo no con aleluya, la revelación aleluya, como aleluya. que me va a subir, no sé, me va a subir. No, Señor, sí, Señor. Con Dios no se discute. Amén. Amén, aleluya. Estuvimos hablando también que el pueblo que conoce a su Dios se esfuerza, avanza, no tiene miedo a nada. Aleluya. También estuvimos hablando cuando erramos, ignorando las escrituras y el poder de su palabra. O sea, hay varios puntos que tocamos ese martes, que hoy quizás no nos abordemos. Amén. Y dijimos que nos quedamos en 2 Timoteo 15. 3:15. ¿Quién la tiene? Yo. Dígamela. Dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ese Perfecto. lo Pablo se tradujo. ¿Verdad que sí? Lo leímos. Sí. Perfecto.
Pero es útil para qué? Para Para corregir. todas buenas obras. Para redarguir, Para redarguir. para enseñar. Para enseñar. Ok, si cogemos ese sí, vamos a ver. Todas las escrituras inspiradas por Dios. Todas las escrituras inspiradas por Dios. Se están levantando algunos maestros que dicen que ahora no es todas, ahora son algunas cuantas cosas. ¿Sí? Porque si quieren tumbar a un cristiano o quieren atacar el cristianismo, la fe que tenemos, tienen que comenzar con el fundamento, que es la palabra. Y si ponen en nosotros la duda de que esta no es la palabra de Dios y que no todo lo que está ahí es inspirado por el Espíritu Santo, ya comenzamos a flaquear. Amén. Comenzamos a flaquear. Y él le dice aquí, todas las escrituras inspiradas por Dios y útil para enseñar. ¿Qué es lo primero que tenemos que tener para enseñar? La escritura, la palabra. Escudriñar. No podemos enseñar si no tenemos conocimiento de la palabra. Biblia dice algo que el maestro cuando deja de aprender, ¿Deja de enseñar? que deje de enseñar, ¿verdad? Claro. Si nosotros como cristianos dejamos de escudriñar, dejamos de aprender, de buscar en ella, No está apto para enseñar. no estamos aptos. No estamos aptos. Lamentablemente es así. No estamos aptos para enseñar. Si dejamos de escudriñar y de buscar, por eso este estudio es la importancia de escudriñar las escrituras. Amén. Y eso dice ahí, lo primero que tenemos, dice Pablo, dice Timoteo, si tú quieres enseñar, ¿verdad? Tú quieres enseñar, escudriña. Es útil para enseñar. Amén. Para redarguir. ¿Cómo redarguir? ¿Cómo en la ciencia, por la misma palabra, o el don de ciencia, se redarguye a alguien? ¿Cómo te trae el Espíritu Santo, le trajo el Espíritu Santo a Pedro, de que estos dos muchachos, ¿cómo se llaman? En el libro de los Hechos, Ananías. Ananías y Zafira. No, sí, Zafira. Sí. ¿Cómo lo redarguyó Pedro por el Espíritu? Benditen tanto. A la mujer, hey, vendieron sí, ¿por qué quedaste de acuerdo? Pero lo redarguyó. A veces nosotros tenemos un problema de consejería y viene alguien quizá a decir que algo de su pareja o del vecino o de un hermano y escuchamos una sola campana. Y tomamos como bueno y válido lo que ese hermano trajo. A que fulano me dijo. No, que fulano me dijo. ¿Tú me quieres decir algo de fulano? Tráeme a fulano y ven. Los dos ahí, tú me dices, delante de él. Si hay algún chisme, ese chisme se va a cortar de una vez. Amén. Yeah. Amén. Pero si tomo como bueno y válido lo que uno me trajo y no escucho a aquel que está allí, no va a haber problema. Y a veces hablando y escuchando a alguna persona, el que tiene discernimiento sabe si hay alguna raíz de amargura. Sabe redarguir por la palabra, aún en el tono que se expresa de un hermano, ahí hay problema. Con la misma palabra en el espíritu, comienza a redarguir. Pues es útil para redarguir. Aleluya. Amén. Dios, aleluya. Pero si no tenemos ese conocimiento, pues la Biblia dice que no siendo que brotando alguna raíz de amargura contamine, no sabemos redarguir, escudriñar, chequear si ese hermano tiene problemas y esa raíz de amargura va contaminando 2 o 3, 4 y 5. Dice que la zorra pequeña, ¿qué es lo que hace la zorra pequeña? Causan grandes efectos. La zorra pequeña. Causan ¿Mm? daños. Y que la mosca hace ¿qué? Dañar. Y perfume de Perfumes, perfumitas. perfumitas. Son cositas pequeñas. Y que la lengua es un miembro pequeño, inflamada por el infierno, por los infiernos. Que hace al del grande bosque. Y ella misma. Pero a veces nosotros no tenemos conocimiento de la palabra, no sabemos cómo viene ese hermano, qué está trayendo, qué no está trayendo, y contamina la congregación. Amén. Esas zorras pequeñas que creemos que no es nada, una mentirita blanca. Sierva, no es un chisme, es para que oremos. Ay. Varón, no un chisme, es para que oremos. Pero desde el Génesis de ese chisme hasta el Apocalipsis, ¿verdad? Desde el principio hasta el final, le contamos la vida entera. Por eso es para que oremos.
Pero ahí puse la cizaña. En lo que te estoy diciendo, para que oremos, puse la cizaña, sembré la semilla. Y no sabemos redarguir. Entonces, para enseñar, para redarguir, para corregir. Seguimos. Enseñar, redarguir, para corregir. Para instruir. Para instruir. Yo no te puedo instruir si no te corrijo primero. Si no corrijo tu falta, la base que tú tienes, la que va subiendo, si esa base yo la dejo igualita, no te puedo instruir. No podemos instruir a nadie si esa base está mala. Hacer un trabajo con el pastor, cogimos lucha, pero no gozamos. No gozamos. Y miraba los ejemplos, como en ese terreno, en ese pedacito de tierra, había un fundamento de roca, de piedra, que no fue difícil, pero el fundamento estaba fuerte ahí. ¿No sabes qué problema había? En ese fundamento, aún tuviera la roca, que habían algunas cuantas raíces, que la podemos simbolizar como esas raíces de amargura, que se van entretejiendo entre esas rocas. Y ese fundamento que está en la roca, que nosotros a veces creemos que estamos en la roca, que es Cristo, ¿verdad? Pero tenemos algunas cuantas raíces de amargura en nuestra vida que se van entretejiendo. Y esas raíces en lo secular, en lo terrenal, le hacen efecto a las edificaciones, por eso cortan los árboles muchas veces, si están muy cerca de las paredes, ¿verdad? Entonces, así pasa con nosotros muchas veces. Esa raíz de amargura, ese chisme, esa zorra pequeña, ese fundamento lo va levantando, lo va sacando chin a chin del fundamento. Hay que cortarla. Hay que cortarla. ¿Qué hicimos? Cortarla. Nos dio breve, ¿verdad? Sí. Pero la cortamos. Raíces grandes, pequeñas, medianas y chiquititas. Pero si cortamos la grande y la chiquita la dejamos ahí porque son chiquitas, esas chiquitas van a ser grandes también. Si hubiéramos dejado la raíz y como se tiró cementos, que ese era el trabajo que estábamos haciendo, entonces, que el fundamento, la base que estábamos haciendo, podría sufrir en un futuro. Entonces, ¿de qué le vale a una persona tirarle un fundamento donde haya raíz? Hay que sacar la raíz primero, o sea, hay que trabajar en el terreno, ¿entiendes? Edificando en ese terreno para que esa raíz no haga daños. Y por eso que hay cristianos que crecen con raíz dentro del fundamento, entonces va a hacerle daño. Ellos mismos se hacen daños después. Ahí, como dice Pablo, que empezando en el espíritu, Sí, terminamos en la carne, en la carne. a los Gálatas. ¿Por qué? Porque no corregimos para instruir. Y a veces creemos que el varón, el siervo, el nuevo convertido, el nuevo creyente, va subiendo bien en el espíritu. Pero no instruimos para luego corregirlo, o no corregimos para instruirlo. Hay que corregir la cosita. Hay que corregir el terreno. Aunque duela. ¿Qué dice del alfarero? Hablando de Israel. Que si esa vasija se le dañaba, que la rompía y comenzaba de nuevo. Rompía la vasija el alfarero y empezaba otra vez. Tranquilo, que decía el alfarero. No me gusta. Rompe. Y a veces nosotros como ministros, pastores, maestros, tenemos miedo de corregir a un miembro porque se me va. Se me va. Se siente mal. Pero pues yo tengo un miembro cabezón ahí, un cascón, que no quiera estar en el espíritu, sino en su carne, en sus pasiones, que se vaya. Porque lo ha contaminado además. Amén. Por eso Jesús le decía cuando le dijo, que Señor, esa palabra ha sido dura, ha sido fuerte. Se fueron. ¿Ustedes se quieren ir también? ¿Se quieren ir ustedes también? ¿O se pueden ir? No, ¿a quién iremos? Si solo tú, a veces como un cristiano, ministros, pastores, queremos cantidad y no calidad. Amén, aleluya. Yo digo que uno de los ministerios más ñoños es la adoración. Que ahí no se puede parar a todo el mundo. Amén. Ahí no se puede parar a todo el mundo, tocar al Señor y a tocar al Señor. Amén. Semana entera sin un chin de comunión con Dios y después sentarse aquí. A tocar. Es ese ministerio, ¿verdad? De verdad que sí. Y Dios nos hizo para la alabanza de su nombre. Amén. Nos hizo para ser adoradores. Pero hay que tener conocimiento por qué adoramos. Que no es en este monte ni en este lugar, sino en donde los verdaderos adoradores. Adoran en espíritu y en verdad.
No es un lugar específico. La adoración sale de aquí primero. Amén. Y que lo tenemos, hablamos. Amén. Amén. Pero vamos así, porque no nos vamos para ir en ese punto, porque si no, no vamos a terminar. Dice, para instruirle en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Ahí es donde terminamos el martes pasado. Ahí mismo. Ahí mismo. Entonces, Juan 3:11, Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 11. Amén. Amén. 11:9. Dice así, espérense, que se oiga aquí. Dice, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Lo que sabemos Hablamos. y no recibimos. Nuestro testimonio. A veces hay gente en la calle, en conversa, que dice, yo creo en Dios. ¿A ustedes creen que ustedes los cristianos, los evangélicos, son los únicos que creen en Dios? Yo no, yo digo que no. Que ustedes son los únicos salvos. No, tampoco digo eso. ¿Tú crees en Dios? Sí, yo creo en Dios. Y yo le hago una pregunta. Háblame de Dios. Pero no me digas que bueno está en el cielo y me quiere mucho, que eso lo sabemos todos. Háblame de Dios. No me digas que bueno, ni que está en el cielo y me quiere mucho y que murió por mí. Eso lo sé. Háblame de Dios. Si yo le digo a Julio, Julio, háblame de Nidia. Julio me va a decir todo de Nidia. Desde cuando se levanta, si está desgreñado, despeinado, si duerme con maquillaje, cómo, si... Me va a decir todo. Pastora, háblame de la pastora. Me va a decir todo. Pero si yo le digo a Mel, háblame de la pastora. ¿Qué me va a decir Mel de la pastora? Yo no conozco. Que viene ¿Qué es la pastora de la iglesia? ¿Qué es la pastora de la iglesia? Es lo que me va a decir Melvin. Entonces, eso pasa con nosotros. A veces no sabemos qué habla del Señor porque no le conocemos. Es que dice, de lo que hablamos, ¿verdad? de lo que sabemos. De lo que sabemos, de lo que conocemos, de eso hablamos. Amén. ¿Mm? Entonces, si no tenemos el conocimiento de la palabra, ¿cómo puedo hablar de Dios? Me voy a quedar enchivado cuando diga, Dios es bueno, está en el cielo y me quiere mucho y murió por mí. ¿Y por qué murió por mí? Perdone la expresión, que le dio la gana. ¿Es válida esa expresión? No. Porque se le antojó. Porque él quiso. Porque quiso venir a aguantar golpes. Pero aún ni sabemos por qué murió por nosotros. Hija, aleluya. Aún ni sabemos cuál fue el sacrificio de verdad que él hizo por nosotros. ¿Para qué él murió por nosotros? Pero de lo que sabemos, de eso, Hablamos. hablamos. Aleluya. No dijo ni A veces hablamos con miedo porque no conocemos de quién estamos hablando. En una exposición, voy a poner la tarea de los muchachos en la escuela otra vez. Si nos toca una exposición, ya sea en la escuela, en la high school, ya sea en la universidad, si no tenemos dominio del tema, nos va a dar miedo pararnos delante del público porque no tenemos dominio del tema. Amén. Por eso dice aquí, de lo que sabemos, habla. hablamos. Y si no escudriñamos las escrituras, ¿qué yo puedo hablar? El corazón habló. ¿Mm? Aleluya. Porque él se lo dijo ahí. Nicodemo. Respondió Nicodemo, verso 9. Y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no lo sabes? Tú eres maestro y no lo sabes. Tú eres cristiano y no sabes. ¿Mm? Tú eres profeta y no lo sabes. Tú eres evangelista y no lo sabes. Tú te congregas y no lo sabes. Por eso Jesús dijo, de lo que sabemos, de eso hablamos. Cuando Jesús dijo, yo hablo lo que veo cerca del Padre. Él no dice, ahí no dice acerca del Padre. Dice cerca del Padre. Su comunión íntima. Estoy junto a su lado, cerquita de Dios. ¿Qué hablo? Lo que oigo, lo que veo cerca del Padre. El Señor le dijo a, si no me equivoco, fue Ezequiel, que buscó un hombre que hiciera vallado entre él y el pueblo.
En otra ocasión le dijo a otro que buscaba a alguien que estuviera en la peña, en lo secreto, en lo oculto con él. Pero que el afán de este tiempo no nos permite a nosotros, o nosotros no presentamos nuestro cuerpo, como dice Romanos 12:2, como un sacrificio vivo. Sacrificio vivo. Estoy cansado. Señor, tú lo sabes. Sí, pero el sacrificio que aunque tú estés cansado, tú le dedicas el tiempo al Señor. Amén. Amén. Que aunque tú estés durmiendo, le dediques el tiempo al Señor. Porque cuando llega la mañana y tú aún te sientes cansado, tú te vas para tu trabajo. Amén. Y cumple con el hombre. Ujú. ¿Y con Dios qué? Ah, Dios sabe. Sí, Dios sabe. ¿El qué? Por eso dice en Malaquías, cuando habla de la ofrenda. Lo cojo, lo ciego, lo dañado, lo enfermo, me lo presenta a mí. Ve, preséntaselo a tus príncipes. Dale esa ofrenda a tus príncipes. Y dice que esa ofrenda, él se la tira en la cara como estiércol. ¿Por qué le dimos lo cojo, lo dañado, lo enfermo, lo que me queda, lo que me sobra? No la primicia. Le di mi cansancio. Gloria a Dios, aleluya. Pero hablamos de lo que conocemos. Así es. Amén. Gloria a Hablamos Jesús, de lo que aleluya. conocemos. Y a su nombre. Gloria. Y a su nombre. Gloria. Hablamos también, sí, también hablamos el martes pasado. Primera de Pedro 4:11. Primera de Pedro 4:11. Y a su nombre. Gloria. Se oye el micrófono, ¿verdad? A veces sí. Pastor, no me discipline. 4:11. Sí. Ujú. Si alguno Habla. hable, Hable de acuerdo a la palabra. y Jesús dijo, de lo que sabemos, Hablamos. Hablamos. y porque a veces hablamos tantas barrabasadas. Primera de Pedro 4:1 4:11. o 4:11. Entonces hay que hablar, primero escuchar. 4:11. Dice, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios, al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Si alguno habla, hable conforme a la palabra. Y si alguno ministra, ministre conforme a la palabra. Aleluya, aleluya, aleluya. Pero si no tenemos conocimiento de la Gloria, palabra, gloria, gloria. no podemos hablar Gloria. conforme a ella. Por eso hay tanta falsa doctrina ahora. Aleluya. Y hay tantos falsos maestros levantándose, porque no tenemos conocimiento ni ministramos conforme a ella. Aleluya, aleluya. Te voy a decir rápido porque no tenemos, porque no tenemos tiempo. Salmo 116. Yo sí tengo eso, que yo llego puntual. Amén. Salmo 116:10 y 2 Corintios 4:13-14. ¿Se lo veo? Sí. Y 2 Corintios 4:13-14. Esa yo la puedo buscar. Lea. Salmo 116:10 dice, creí, por lo tanto hablé, estando afligido en gran manera. Creí, Por tanto hablé, estando afligido en gran manera. ¿por qué habló? Porque creyó. Estamos Amén. ¿Qué creyó? La palabra que Dios le dio. Amén. Hablé porque creí. Creí lo que escuché. Creí la palabra que leo aquí. Y como creo en esa palabra, yo la hablo. Segunda de Corintios 4, 13-14, lo confirma. Cuando él dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Pero yo voy a decir, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, Pedro decía, si tú vas a ministrar, ministra conforme a la palabra. Si vas a enseñar, enseña conforme a la palabra. Y viene Pablo aquí y dice ahora, tenemos el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito. Aleluya. ¿Qué estaba escrito? Lo que decía en el Salmo 116.
creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. La palabra, como habla Pablo a Timoteo, qué útil la palabra cuando la usamos para edificación, para lo demás y para nuestra vida. Porque encontramos en parte que hay personas que tienen conocimiento de la palabra, pero para contender por medio de la palabra. Sí, Sí, o sea, son cosas que uno tiene que saber, que la palabra edifica cuando entonces la aplicamos a nuestras vidas. Amén. La vivimos. Amén. Porque hay gente que se confunde cuando dice que mucho conocimiento envanece, pero es cuando tú no vives en fe, cuando tú no vives de acuerdo al sometimiento Amén. de ella misma. Amén. Porque yo puedo conocer la palabra y ser un papel de dar a entender que yo estoy viviendo la palabra, bueno, como uno dice, que dice la Biblia, de hipocresía. Pero cuando yo la vivo, la palabra, eso funciona, tanto a mi vida como a los demás. Amén. La mucha letra mata. Amén. Amén. Sí. La mucha letra. Letra. Sí, Sin el espíritu. Sin el espíritu. Sin el espíritu, mata. Amén. Amén. Por eso que el diablo la agarra, a una palabra, sin el espíritu, y mata a cualquier creyente. Una palabra mal dicha de aquí, desde aquí, o dicha a algún hermano, lo mata espiritualmente. Amén. ¿Mm? Por eso que dice la Biblia que hay muchos que son homicidas. Sí. Y no porque lo haya matado físicamente, sino espiritualmente. Así sí. Son homicidas. Hay palabras que matan. Amén. Esa es la que mata, esa es la que contamina. ¿Qué sale de tu boca? Amén. ¿Mm? ¿Qué sale de tu boca? ¿Cómo tú contaminas a los demás? Entonces dice, de la abundancia del corazón, Habla la boca, de toda cosa guardada, guardada, Guarda tu corazón. guarda tu Porque de corazón, él- porque de él mana la vida. mana la vida, ¿verdad? Así como mana vida de nuestro corazón, mana muerte también. También. Porque el perverso corazón es engañoso. ¿Quién lo Engañoso. conocerá Sí. si no solo tú o yo? ¿Mm? Cuando ese corazón está en su perversidad y en su engaño, mata gente. Amén. Pero cuando el corazón está conforme a la palabra, está guardado, y Cristo está en nuestros corazones, ¿verdad? Cristo, que es la vida de nuestros corazones, va a emanar vida. Yo sé que Lidia hizo las manos, pero usted habló en estos días cuando habló de la palabra. Que, No, tú ella la hizo sabes. así, yo ella hizo pensaba, no me da porque tú estabas primero que yo, era excusándome No, que que no, estaba. ya. Usted habló en estos días de la palabra que es espada de doble Doble filo. Entonces hay que tener cuidado porque ella es de doble filo, Amén. ella corta. Tú sabes, alguien que conozca aquí bien de su cirugía, hay heridas que se hacen con un filo de doble, una cuchilla de doble filo. Para operar he escuchado que es bien difícil cuando es de doble filo, esa herida. He escuchado yo, no sé si es cierto. Por eso que tenemos que manejar bien la palabra, Sí. conocer bien la palabra. Porque fácilmente podemos cortarnos así, Amén. intentando que cortar a otro. No, herida. Nosotros mismos. También. Entonces hay que tener mucho cuidado con la palabra. De verdad que sí. Una vez dijo una pastora, di que, por ejemplo, poniendo, él conoce mi corazón, él sabe mi sentimiento y mi corazón, a un hermano desde el púlpito. Solamente Dios conoce el corazón. Y él dijo, fulano conoce mi corazón. No. Dios mío. ¿Recuerdas? Por eso es que, vuelvo y repito, como decía el otro martes, en su camino hay trigo y hay cizaña. Hay cordero y cabrita. Amén. Hay ovejitas y hay lobos. Dan toda una manada, hay de todo. Hay mucha gente de mucha oración, de mucho ayuno, de mucha palabra, que se van a perder. Sí. Porque no guardan la palabra. ¿Por qué no amo a su hermano? ¿Mm? ¿De qué me vale a mí si yo entrego mi vida y no tengo amor? Nada me sirve. De nada. Entonces, como cristianos somos grandes ministros, pero no tengo amor. ¿Mm? Pero varón, ¿cómo así que ayunan y oran? Bueno, había un escriba, ¿no era? Sí. Y un publicano, Publicano. un fariseo. Fariseo. Señor, te doy gracias porque yo ayuno, yo oro, doy diezmo, me congrego, hago esto, hago silicio. No soy como este. Pero ayuna, ahora lee la Biblia, hace silicio. ¿Mm?
pero no soy como este. Y aquel decía, Es propicio. sé propicio. Ten misericordia de mí. Sé propicio. Ser propicio en mi pecado. Perdóname. Yo no soy merecedor. Y Jesús, ¿verdad? Me siento a Dios. Eso hablaba claro. Gloria a Dios. Ese salió justificado. Amén. Ese salió justificado. Y yo, aleluya. No aquel. Era un ministro. Todo el tiempo decía de esto, Hace no hago todo, esto. hace todo lo que hace un Todo. religioso, ¿verdad? Todo lo que hace un religioso. Pero al decir no soy, se nota que no hay amor. Sí. ¿Mm? Y si no tengo amor, nada soy. Como es. Permanecen tres cosas: la fe, la esperanza y el amor. Y el mayor de ellos es El amor. nadie juzga a una gente delante de Dios si se tiene amor. Amén. Nadie. Pero varón, ¿cómo tú dices ahí? Si ese ejemplo, búscame otro. Ok, te busco otro. En aquel tiempo dice, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos enfermos, resucitamos muertos, levantamos paralíticos, a los ciegos les dimos vista. ¿Y qué dice la palabra que el Señor le va a decir? Apartaos al lago de fuego. de mí, Grande maldito. siempre. A un hombre que ande levantando muertos, Y había más. echando fuera demonios, sanando a los enfermos, levantando paralíticos, le dándole la vista a los ciegos, a los mudos que hablen, a los sordos que escuchen. Es una gente que está buscando. Y Dios en su infinita misericordia va a tener misericordia de aquel que está enfermo, de aquel que está mudo, de aquel que está sordo, de aquel que está endemoniado. Lo liberta. Lo liberta. Pero en aquel día le vamos a dar cuenta a Dios. El nombre de Amén. Jesús tiene poder en sí mismo. Le vamos a dar cuenta a Dios aquel día. Amén. Entonces, el show no es que vengamos a la iglesia los 7 días de la semana, los domingos, los martes, los lunes. Es como mi intimidad con Dios en la palabra, después que yo salga de esa pared. De esa Amén, puerta. amén, aleluya. ¿Cómo yo vivo después que salgo de esa puerta? Amén. Así es. ¿Cómo? Entonces, a veces estamos, pero no tenemos el conocimiento. Y habiendo empezado por el Espíritu, como dice Pablo, terminamos en la carne. Diga, varón. Pablo también enseñó una palabra que muchos predicaban el evangelio para atraer contienda, Sí. para hacerlo sentir hasta mal a él. ¿Tú Sí. entiendes? Pero Pablo decía, de todo modo, el evangelio predicado. O sea, que Predicado. muchos de ellos iban Y a perder. anunciado. Eran problemáticos, eran gente problemática. Le Sí. causaban daño a él. ¿Entiendes? Porque Dios Sí. le quiere que el conocimiento de su palabra, la gente Sí. tenga el conocimiento de la palabra. ¿Tú quieres predicar conforme a mi voluntad? Gloria a Dios. Predica y habla. ¿Tú quieres predicar de mí, no dando mi voluntad? Yo voy a dar a conocer el mensaje como quiera. De mi relación con Dios. Amén. Conocimiento de la palabra, escudriñar las escrituras. ¿Cómo la tenemos o cómo no la tenemos? Amén. Amén. Y a su nombre. Amén, aleluya. Y a su nombre. Gloria. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Primera de Juan. Primera de Juan 2:14. Primera de Juan 2:14. Sí. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Otra vez? No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Esa es primera No, de... no, esa no es. No es esa. ¿No es primera de Juan 2:14? Sí, dice, Yeah. o es escrito a vosotros, padres. Primera de Juan. Os he escrito a vosotros, Padre, Sí. porque habéis conocido. Espérate que yo te Porque habéis conocido al que os desde el Os principio. he escrito a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Dice, y la palabra de Dios permanece
Y en habéis vosotros. vencido al Y maligno. habéis vencido, Al y maligno. habéis vencido, Al maligno. Maligno. porque permanece la palabra En vosotros. en nosotros. ¿Verdad? Otra vez. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes. Jóvenes. Aquí no hay viejo, ¿verdad? Lo fuerte de la iglesia. Aquí no hay viejo. Anciano en sabiduría, pero viejo no hay. Amén. Digan como Caleb, que tenía 80, decía, hey, yo tengo la fuerza cuando tenía 40. Daba en mi monte. A ver. ¿Mm? Mm, La actitud de Caleb, os ¿verdad? escribo a vosotros. Sigo igual. Entonces dice, porque os escribo a vosotros jóvenes porque soy fuerte. Y la palabra de Dios, permanece en vosotros. Y habéis vencido Al maligno. Pero ¿por qué vencieron al maligno? Los jóvenes, niños, jóvenes. Porque la palabra permanece. siempre. Vosotros. Oye, podemos ser jóvenes, niños. Y si la palabra permanece en nosotros, en ellos, puede estar allá en los palacios de Babilonia, como Daniel. ¿Mm? Y no se va a contaminar con la comida del rey. El joven que tiene conocimiento de la palabra no se contamina con la comida del mundo. Y ahí cogemos la escritura que te tomó. No améis al mundo. Y las cosas que están en El capítulo, versículo 15 de ahí mismo. Sí, Ah. ahí mismo. El que sigue ahí, Sí, pero yo sí. leí el 15 por el 14. Entonces, Sí. cuando conocemos la escritura y la palabra permanece en nosotros, la comida del mundo, así como allí en Babilonia, no nos va a contaminar. Amén. Pablo decía a Timoteo, sé ejemplo Amén. en todo. Joven, nadie tenga en poco tu juventud. ¿Mm? Sino sé ejemplo. Como te ha conducido, como te he enseñado, como te han enseñado en las escrituras, sé ejemplo a los demás. ¿Mm? Que esa palabra que muere en nosotros no nos permite contaminarnos en el mundo, con las cosas del mundo ni amar las cosas del mundo, Gracias. los placeres del mundo. Si como joven entendemos qué es pecado, qué no es pecado, qué le agrada a Dios, qué Aleluya. no le agrada a Dios, no nos vamos a contaminar. Y vamos, como decía Daniel, nos esforzamos porque conocemos a nuestro Dios. Eran jóvenes los que Era estaban joven. en Babilonia. La joven, Desde joven se lo llevaron para allá. a Jeremías, Sí. desde la juventud de chiquitico. Usted te llamé, yo te llamé así te llamé, te escogí, ven, te envié también. Jesús lo decía cuando se perdió, sí que se perdió en el templo, que se perdió en el templo. O sea, Que llegó María y José, ¿por qué no hiciste? ¿Qué dijo Jesús? Es necesario estar En los negocios de mi padre me conviene me es necesario estar. estar. Y era un niño. ¿Mm? Era un niño. En los negocios de mi padre me es necesario estar. No andaba por ahí jugando chato, ni traidor, ni canica, ni hablando chichigua. Desde su juventud. De su niñez. Y a su nombre. Gloria. Y a su nombre. ¡Gloria! Y a su nombre. ¡Gloria! Entonces, Gracias, Padre. dice, Aleluya. no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, aunque no nos equivoquemos, que dice, ay, yo estoy en el mundo y yo deseo una casa de tal forma, un vehículo así, quiero un terreno así. Pero eso no es pecado. Hablando deseo de la carne. ¿Mm? Los deseos, como decía, desordenados. ¿Mm? Es malo tener relaciones. Ahora, si yo tengo 2, 3, 4 novias, una aquí, una allí, una aquí, hay un desorden. Amén. ¿Mm? Lujuria, lascivia, concupiscencia. Sí. Es pecado. ¿Mm? Pues Pablo decía, todo me es lícito. Pero no Todo me lo conviene. ¿Mm? Joven, gózate, disfruta de todo que te llega a la mano para tú hacerlo algo. Pero recuerda que yo te voy a pedir cuenta. Amén. ¿Mm? Yo no te voy a decir que no lo hagas. Dios no te va a decir, mira, no. Él te dice, mira, esto es así, así, así. Libre, ¿Mm? libre Albedrío. albedrío. Mira, albedrío. Amén.
y a su nombre. Gloria. A su nombre. Gloria a Dios, aleluya. Romanos 10, Aleluya. 17. Yo creo que me pasé de tiempo. Ahí mismo, dije, no, puede seguir. Ahí sí me pasé. Romanos 10. Romanos 10, 17. No, ¿Se lo leo? ¿Leal? a las 8:30 está bien. Sí. Te entrego a las 8. Así. Diga. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Aleluya. La fe es Por el oír y el oír. es por la palabra de Dios. ¿Cuál fe es la que ha vencido el mundo? Nuestra fe. Nuestra fe. Ha vencido al mundo, ¿verdad? ¿Os escribo vosotros Gloria a padres? Dios, aleluya, ¿Os aleluya. escribo vosotros aleluya. hijos? Porque habéis vencido Al maligno. al maligno, al mundo, sus deseos. Pero, ¿por qué? Por la fe. Corazón malo. Y esa fe vino por el oír. La palabra. ¿Por qué vino la fe? Por el oír y por oír la ¿Saben palabra por de qué no Dios. tenemos fe? Porque ni nosotros mismos estamos acostumbrados a escucharnos nosotros mismos, leyendo la escritura. Si nosotros mismos comenzamos, a Jesús decía, mirad lo que oí. Mirad lo que oí. Mirad lo que oí. Si yo comienzo a escuchar lo que dice la palabra, que el Señor dice, te doy autoridad sobre serpientes y escorpiones, sobre toda fuerza del mal, y nada te hará daño. Y tú te comienzas a mirar en el mundo espiritual cómo Dios te tiene a ti, con la autoridad que Dios te ha dado. Comienza a mirar comienza a verte a ti, dejándote usar por el Señor para que el Señor sane a los enfermos. Comienza a mirarte a ti, predicando su palabra, enseñando su palabra, enseñando la sana doctrina. Comienza a mirar lo que tú estás escuchando. Esa fe se va aumentando. Amén. Y se va aumentando. Y creí, por lo cual hablé. No puedo hablar, no puedo tener fe si no tengo el Fe conocimiento. es imposible. Amén. Vale a Dios. ¿Cómo fue que decía? La fe es por El oír. el oír la Palabra. Amén. El oír la. No podemos decir que tenemos fe. Yo tengo fe, si tú no sabes lo que dice la Biblia, que tú puedes hacer y no puedes hacer. Que tú tienes legalidad, aunque tú no tienes legalidad. Por eso, como decía el otro martes, los discípulos vieron a uno que andaba por ahí predicando. Le dijeron al Señor, Señor, vimos uno sanando y predicando en tu nombre. Y eso lo impedimos. ¿Por qué? El que no es contra mí, conmigo es. El que conmigo recoge, no es parramo. El que conmigo no recoge, y si se tiene fe por lo que escuchó, y escuchó la palabra de Dios, lo que dice, Aleluya, aleluya. vamos a tener la fe. Aleluya, aleluya. Amén. Y esto para terminar. Después en otra ocasión que el pastor me da la oportunidad, seguimos el estudio. Amén. Marco 1:22. Y el oír por fe. Marco 1:22. Gloria a Dice, Dios, aleluya. y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Y se admiraban de su doctrina. Porque les enseñaba como el que tiene autoridad. Amén. Y no como los escribas. Y la doctrina de nosotros últimamente, ¿cómo es? Sin ninguna autoridad. Hay muchas palabras. Hay muchas palabras. Pero no hay una esencia del Espíritu. Que la gente pueda decir, ahora lo mismo demonio, ese tiene autoridad en el Señor. A ese yo lo respeto como a Pablo. ¿Oye usted? Y eso andaba en el nombre de que predica Pablo. Pablo conocemos a Jesús. Sabemos quién es Sí, sabe. y lo conocemos también. ¿Oye ustedes? ¿De quiénes son? No conocemos. Y ellos huelen cuando no hay fe, ellos saben cuando no hay fe. Sí, perciben. Ellos saben cuando no hay fe. Amén. Cuando uno le tiene miedo a los demonios, Ellos saben. ven todo Ellos eso, ven miedo. todo eso, el miedo, el temor. Ellos lo saben. Yo le decía al pastor y a la pastora el otro día, yo de aquí no conozco muchas cosas porque yo tengo un mes. Y yo salí en estos días en la noche y me paré frente a la puerta de la casa, en la escalera. Estoy parado ahí.
y veo que viene un mapache. Un paseado, va muy bien. Y cuando está casi frente a mí, así, yo aquí, él allá, se para frente así. Lo que parece unos ladroncitos que tienen una antifaz por aquí. Y se queda mirándome. Y yo lo miro, él me mira, yo lo miro. Yo quiero hacer como así, digo. Pues yo no sé. Y él se queda como así, como, tú vas a correr, tú no vas a correr, me va a decir algo, pero yo no conozco a los mapaches. Yo lo he visto en la televisión y unas cosas así. Y él como que se va y se desapareció en un callejoncito. Pero volvió otra vez como que me mira así. De arriba abajo, y entonces. Los dos asustados. Y entonces, y hoy me mira así, yo lo miro. Dime. Yo digo que Dios me cuidó. Porque me dicen los muchachos que esos pajaritos, si tú te quedas quieto, te brincan. Si tú te mueves, te brincan. Si echa pata, te brinca, y si echa pata, te brinca. Dios me cuidó. Amén. O vio algún ángel, o vio que me guarda de verdad. O le pasó como a los leones con Daniel allá. Amén. Pero Dios guarda de nosotros. Amén. Así es. Dios cuida de nosotros. Amén, aleluya. Amén. Pero yo estoy seguro, aunque yo no lo conocía, yo no le tuve miedo. Pero si él hubiera oído el miedo en mí, quizás fácilmente también me brinque. Quizás solo detuvo. Él no sentía el miedo. Él dirá, pero este no tiene miedo. Amén. Entonces, la doctrina de nosotros, cuando la predicamos sin el Espíritu, sin la ayuda del Espíritu, no hay autoridad. Amén. Por eso Jesús decía, hagan lo que ellos le dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Entonces, eso pasa muchas veces en nuestra vida. Enseñamos una cosa y vivimos otra. Entonces, los fariseos, hipocresía. 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 Le gustan los primeros asientos, los aplausos, las admiraciones. Aleluya. Predican, ¿okay?, la palabra, pero no hagan lo que ellos hacen. Lo que ellos dicen, sí, háganlo. Porque ese dice que no se ha de robar y roba. Aquel dice que no se ha de adulterar, que adultera. Aquel se dice que no se la enemistad de mala, pero odia a su prójimo. Hagan lo que ellos les dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Y a su nombre. Gloria. La próxima cita será para cuando volvamos la próxima vez. Dios le bendiga. Amén. Dios le guarde. Amén. Y la persona que continúa. Aleluya.